Ecuador, su país, era uno de los países menos violentos de América Latina y ahora en los últimos años se ha convertido en uno de los más violentos. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Bueno, primero Ecuador siempre ha estado, digamos, en la mira de las organizaciones del narcotráfico por su ubicación entre los dos mayores productores de coca de la región, por su situación monetaria, que es el dólar, que facilita en alguna forma la transaccionalidad del lavado de activos, pero siempre hay elementos que hacen que estas crisis se agraven. En el año 2000, una gravísima crisis financiera nos llevó también a picos de violencia hasta el 2009-2010. Hay que vincular en alguna forma también los impactos sociales, psicológicos, económicos del COVID con la situación actual, no solo en Ecuador, sino en la región. Pero principalmente, en mi opinión, lo que ha ocurrido es que se tomaron medidas a principios de 2009-2010 que hicieron al Ecuador más atractivo de lo normal para organizaciones delictivas que acá nunca habían venido o al menos no habían operado totalmente. ¿Qué tipo de medidas se tomaron entonces? Mire, por lo general en la región el socialismo del siglo XXI ha tenido una actitud, por decirlo menos, laxa, ¿ya? En relación a las organizaciones criminales. Desde cómo las llaman, que por ejemplo en el caso de las organizaciones armadas terroristas, en mi opinión colombianas, empiezan a llamarlas beligerantes, compañeros, como que si fuesen casi aliados, ¿no? Cuando realmente son los responsables de una violencia que ha afectado a toda la región. En el Ecuador, lamentablemente, la llegada del socialismo del siglo XXI, esa actitud no fue la excepción. Desgraciadamente acá continuó. Pero además de decisiones concretas, más allá de lo lingüístico, aquí operaba una base militar norteamericana que tenía un solo propósito, el control aéreo con capacidad radárica del Océano Pacífico en la costa ecuatoriana, entre nuestra costa continental y las Islas Galápagos. La base de Manta. Sí, la base de Manta. En algún momento, en el 2009, a nivel constitucional, se pone una prohibición argumentando razones de soberanía de que puedan existir bases extranjeras en el Ecuador. Con lo cual, si quieres discutir temas de soberanía, podrías estar hasta de acuerdo. Con lo que no puedes estar de acuerdo es con que esa capacidad operativa radárica no fuese sustituida con absolutamente nada relevante por más de 10 años. ¿A quién beneficia eso? ¿A quién le hace más atractivo eso el país? ¿A los ciudadanos o a los delincuentes? ¿Verdad? Dos, se tomaron decisiones también a nivel constitucional en la misma época, cuando se formó la Constitución del Ecuador, de volver más laxas, más flexibles las normas migratorias. Aquí se declaró, y líricamente suena espectacular, se declaró la ciudadanía universal. Aquí podía venir quien quiera, hacer lo que quiera, sin ningún tipo de restricción. Pero además, se hizo interesante para organizaciones delictivas la falta de control migratorio del Ecuador para instalarse. Y el Ecuador deja de ser solamente un punto de paso, que era lo que había sido por muchos años de la droga, para empezar a convertirse progresivamente en el centro de operaciones logísticas de los carteles relacionados con organizaciones delictivas mexicanas, colombianas, pero también de Europa del Este, que acá nunca habían estado. Desgraciadamente, esa es la realidad actual del Ecuador. A eso sumen una política pública que la llamaron la pacificación de las pandillas. Hoy el expresidente Correa dice que no, que eso no eran bandas criminales, que eran organizaciones sociales, qué sé yo, tantas cosas. Y desgraciadamente tú ves cómo esa pacificación realmente fue un fracaso. Le abrió de par en par las puertas del Estado a delincuentes peligrosos en la contratación pública, en la institucionalidad, etc. Por último, un tema que no es menor. Cuando ya empiezan a llegar las organizaciones mexicanas, delictivas mexicanas, a incidir en pandillas locales del Ecuador, cambian la modalidad de pago con la que tradicionalmente, digamos, pagaban los servicios de las pandillas locales en Ecuador de transporte y contrabando de droga. Y dejan de pagarles en efectivo. Y alrededor del 2010-2011 les empiezan a pagar con el residuo de la producción de la droga. Acá le llaman H, una droga muy nociva, terrible para la salud, tremendamente adictiva y muy económica, que la empezaron a meter en las escuelas del Ecuador, en los colegios del Ecuador, y empezaron a crear problemas de adicciones dentro del territorio nacional, en la zona costera, que jamás habíamos tenido, llevando una problemática adicional, no solo social y familiar, para las familias que estaban afectadas por esto, sino también en materia de criminalidad, porque cuando tú ves el incremento de la violencia en Ecuador, es fruto de la pérdida de la racionalidad, el nivel de sanguinidad
el nivel de agresividad es fruto de alguien que ya está fuera de sí y que solo se justifica con las adicciones. Cuando tú ves las capturas de las personas que han sido detenidas en estos días, principalmente son personas muy jóvenes y casi todos evidentemente con problemas de adicciones. Es decir, estos narcotraficantes miserables empezaron a contaminar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para facilitar su reclutamiento y recrudecer su comportamiento violento y sanguinario. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar qué soluciones regionales se están barajando